Buenos días. Les doy la bienvenida a los 18º Encuentros de Filosofía organizados por la Fundación Gustavo Bueno. Este año los encuentros cumplen la mayoría de edad, cumplen 18 años. Algunos, que somos ya más veteranos, pues hemos tenido la suerte de asistir a todos estos encuentros, otros se han incorporado después y hay quienes vienen por primera vez este año. A todos, bienvenidos. Estos son unos encuentros que pretenden, entre otras cosas, facilitar que los participantes se conozcan entre sí. La dificultad a veces estriba en que quienes ya son más veteranos y ya se conocen, pues suelen hacer grupos aparte, y entonces quienes llegan nuevos parece que les cuesta incorporarse, pero el clima que pretendemos que en estos 2 días se mantenga, pues es el de una participación y una colaboración. No hay organizada, por ejemplo, una comida oficial, pero pues en el entorno hay distintos restaurantes y lugares y ya pues cada cual se apunta con unos y con otros para hacer ese tipo de convivencias ulteriores a las propiamente que tienen lugar en esta sala. Bien, como está anunciado en el programa, este año se dedica los encuentros a cuestiones filosóficas de actualidad en torno al lenguaje de palabras. Inicialmente se había marcado 3 días para los encuentros, en previsión. Van a desarrollarse el viernes y el sábado, y el domingo, como se hace tradicionalmente también, aquellos que son socios de Nódulo Materialista pues tienen su reunión anual, y quienes no lo sean y quieran sumarse, pues supongo que hablan con los de Nódulo Materialista y se asocian a esa asociación, de la cual yo soy fundador, pero no soy socio. Fui fundador, pero no soy socio. Bien. Los encuentros de filosofía se iniciaron en la villa de Gijón, pues que es una hermosa villa costera al norte de Oviedo, hace 18 años, y desde hace unas ediciones se celebran en Oviedo gracias al patrocinio del Ayuntamiento de Oviedo. Y aquí pues se continuarán las próximas ediciones, entre otras razones porque el mismo local donde se hizo durante los primeros años los encuentros ha quedado fuera de circulación a causa de la crisis económica que determinó que se cerrara aquel centro cultural que tenían en Gijón, en el Palacio de Revillagigedo. Sin más ceremonia, pues voy a pasar la palabra a los 2 primeros comunicantes del primer turno de comunicaciones, y así ya entramos en materia directamente. Cada uno tendrá un tiempo prudencial de 15-20 minutos para exponer su comunicación, y el coloquio lo haremos después. O sea, intervendrá primero Felipe Jiménez, La doctrina del brocense sobre el lenguaje, y después Iván Vélez, Ni lenguaje ni mensaje contra las teorías lingüísticas de la arquitectura. Y una vez que hayan intervenido, pues ya abrimos el coloquio, donde por supuesto todo el mundo puede intervenir, y lo único que les rogamos es que no intervengan si no están en posesión del micrófono.
porque si no, su intervención no quedará malvadamente registrada en vídeo y se perderá. Entonces, es decir, que el turno de palabra lo tiene el que posee el micrófono. Bien, pues nada, sin más, Felipe, bueno, por supuesto, bienvenidos a todos, esperemos que el tiempo acompañe, y si no conocen Oviedo, pues que les quede algo de tiempo para conocer la ciudad. Felipe. Bueno, pues me voy a ocupar de la doctrina lingüística de Francisco Sánchez de las Rozas, el brocense, que fue tal vez el más importante profesor de griego, de latín que hubo en España en la segunda mitad del XVI. El brocense pretende hacer una especie de gramática teórica universal utilizando como modelo el latín, y no tuvo tanto éxito como él esperaba, tuvo problemas con la Inquisición, con las autoridades académicas, nunca consiguió la cátedra que ansiaba, y luego encima tenía 10 hijos y claro, había que mantenerles a todos, en fin, una cosa un poco problemática su vida. También le reprochaban que daba clase de latín en español. Es una cosa curiosa, pero España tal vez era el único país de Europa donde no se respetaba la idea de dar las clases en latín. Todos los extranjeros se quejaban de la degeneración de las lenguas clásicas en España, salvo en Alcalá. En Salamanca las clases de latín y de griego se daban todas en español, y las clases se daban en español, bueno, en fin. Mientras que en el resto de Europa, curiosamente, la docencia se seguía impartiendo en latín. Esto puede ser una de las causas de la decadencia de las lenguas clásicas en España, ¿no? Él tiene su libro se llama La Minerva Pseudecausis Linguae Latinae, de 1587. Tuvo un gran éxito en el extranjero, en España no tuvo ningún éxito. Han sido, de hecho, los extranjeros los que han reivindicado la figura del brocense. Él quería sustituir la gramática de Nebrija por la suya y no lo consiguió, ¿no? La propuesta teórica del brocense es elaborar una gramática teórica y general fundada en la razón. Es una especie de gramática universal. Y esta gramática anticipa lo que se ha dado en llamar la gramática universal de la escuela de Port-Royal, de Arnold y Lancelot. Y luego, evidentemente, Chomsky dice que, de alguna manera, bueno, él habla de la lingüística cartesiana, lo más importante para él es Descartes y sobre todo Arnold, aunque también se toma la molestia de por lo menos de citar un poco a Francisco Sánchez de las Rozas. Como luego vamos a ver, Robin Lakoff, otro también de esta escuela, dice que claro, que hay que disculparle a Chomsky, que como no sabe latín, pues no se ha enterado un poco de qué va esto, ¿no? La Minerva es un trabajo teórico que distingue entre usus, ratio y testimonio o antiquitas. La palabra clave en el brocense es lo que se llama la ratio. Es una gramática racionalista. Todo lo que constituye el mundo encierra unas causas que deben ser el objeto del estudioso. La gramática queda subordinada a la lógica. La ratio es el fundamento del análisis lingüístico. Y esto guarda relación con lo que se llama ahora las gramáticas generativas y transformacionales. El estudio de una lengua concreta debe apoyarse en la razón, que descubre en esta lengua los rasgos universales del lenguaje, es lo que hace Chomsky, ¿no? Según la Minerva, existe una estructura abstracta universal subyacente común a todas las lenguas, racional y natural, que es posible descubrir bajo la aparente diversidad de las lenguas particulares. Y el principio que utiliza el señor Sanctius, o brocense, es lo que él llama la elipsis. Hay una estructura superficial y hay unas... más que estudiar lo que aparece, sino lo que no aparece, pero tiene que estar ahí presuponiéndose para poderse entender lo que estamos, el lenguaje que aparece ahí, ¿no? Él dice que la gramática es el ars recte loquendi, cuius finis est congruens oratio, o sea, la famosa oración congruente. La oración es la base de la gramática. Porque dice él, quoniam res de qua agimus ratione primum deinde testimonis et usu et comprobanda. Eso es lo que hemos dicho del uso del testimonio y de la razón. La gramática descansa en la razón y el uso y la autoridad no tienen mucha importancia para el brocense. Tuvo un discípulo llamado Gonzalo Correas que dice, arte de gramática se llama la que trata y enseña los preceptos y reglas para entender y hablar una lengua. Correas es el que inventa una especie de
escritura fonética que él pretendía para simplificar el español, y por eso dice lo de preceptos, no preceptos. Pues ¿para qué vamos a decir preceptos? Pues lo pone con Z, como puede los que han tenido ahí la comunicación copiada, pues lo pueden ver, ¿no? La teoría gramatical se ocupa del análisis de la oración, de su estructura racional y de su realización sintáctica, de sus componentes mínimos, posibles y de sus relaciones. La gramática universal general busca establecer las leyes que rigen la articulación correcta de los elementos de la oración en general. Hay 3 elementos de toda oración, que son el nombre, el verbo y las partículas. Bueno, esto no se distingue mucho de lo que dijo Platón o lo que dijo Aristóteles, ¿no? Hay una estructura sintáctica original común a todas las lenguas. Y el gran logro del Brocense es la distinción entre estructura profunda y estructura superficial. Esta gramática general comprende varios niveles: el natural, el semántico, el sintáctico, las reglas de transformación y las estructuras superficiales. Según Chomsky, el Brocense es el precedente de lo que él llama lingüística cartesiana y uno de los precedentes, por lo tanto, de la gramática de Port-Royal, escrita por Arnauld y Lancelot. Por lo demás, la idea de que la lengua produce resultados infinitos con medios finitos se encuentra ya por lo menos en la Minerva del Brocense. Según Menéndez Pelayo, Sanctius fue el padre de la gramática general y de la filosofía del lenguaje. Vamos ahora a tratar lo que es la elipsis. Esto es, bueno, parte de lo que hemos dicho ya. Hay una ratio subyacente en el discurso y esto lo ilustra Sanctius con la elipsis. Lo más importante de Sanctius es el tratamiento que lleva a cabo de la sintaxis, que divide en regular e irregular, incluyendo en esta última las formas figuradas, oraciones figuratae, como por ejemplo la elipsis. También el obispo español Juan Caramuel Lobkowicz es un precedente de la gramática de Port-Royal y distingue entre el verbo sustantivo como una iudicativa cópula uniendo un sujeto lógico y un predicado. Juan Caramuel Lobkowicz escribió la gramática audax en 1654. La teoría de Juan Caramuel define el discurso de manera medieval como una disposición de palabras cuyo propósito es la expresión de complejas nociones en la mente, y su visión de la sintaxis hace que distinga entre el verbo sustantivo y adjetivo, y la definición de verbo sustantivo como iudicativa cópula, tal y como es recogida en la gramática de Port-Royal, y también es la aportación de Caramuel el tratamiento del participio presente, que es igualado al pronombre relativo más el verbo amans qui amat, que es todo el mundo hoy estará de acuerdo en ello, ¿no?, cuando se hacen las traducciones del latín, explicitando así 2 tipos de estructuras. El lenguaje, según Sanctius, es un fenómeno racional cuya ratio subyacente puede ser puesta de manifiesto y cuyas causaes son susceptibles de análisis, lo cual conduce al gramático a realizar su análisis no en el nivel del discurso, sino en el subyacente o interno. Entonces el criterio del uso queda rechazado y el del descriptivismo también. Sanctius también, evidentemente, influye en la gramática de Port-Royal. Caramuel un poco menos y Sanctius más. Chomsky fue uno de los primeros lingüistas que redescubrieron al Brocense y el valor de sus aportaciones teóricas en torno al lenguaje. Chomsky comienza a citar en el libro, se llama El lenguaje y el entendimiento, primero le cita a Juan Ugarte de San Juan, para pasar luego a citar a Francisco Sánchez de las Rozas a propósito de la gramática filosófica. Lo que ocurre es que Chomsky lo que dice es que no hay una teoría gramatical general como la que él esperaba, sino que simplemente la elipsis es una técnica para interpretar un texto, no tiene ni mayor trascendencia. Pasamos a analizar este asunto. Dice Chomsky: el concepto de la elipsis sustentado por Sánchez, si lo entiendo correctamente, es una técnica, entre otras, que habrá que aplicar según las condiciones le permitan, pero no tiene necesariamente la representación mental como un aspecto de la inteligencia normal, siendo los ejemplos lingüísticos a menudo semejantes entre Sánchez y los gramáticos de Port-Royal, media la contribución de la revolución cartesiana. O sea que Chomsky no le da una importancia muy grande, ¿no? Dice el Brocense, sosteniendo que la unidad de análisis es la oración, que afirmo elegantiorem esse orationem in qua non nulla desidentur, sed illa tantum supplenda sunt, quae quotidiana et familiaris loquendis consuetudo facile potest intelligere. El racionalismo del Brocense se manifiesta en su doctrina de la elipsis, que viene tratada en el libro 4 de la Minerva. El hecho del lenguaje se fundamenta en una comunidad racional,
Precisamente el Brocense quiere fundamentar, como hemos dicho antes, el estudio del lenguaje y la gramática en la razón, ¿no? La costumbre de hablar es el fundamento de su sistema. El hombre es su apte natura rationes particeps, es partícipe de la razón. Y asimismo había afirmado a este respecto esto también Séneca y Cicerón. Tienen ahí sus son predecesores, ¿no?, de todo esto. El Brocense, sobre todo, insiste en el orden y en la estructura de la oración de la que se ocupa la gramática, cuyo fin es lograr la congruentem orationem, la participación del hombre en la comunidad racional en una tradición que cuanto menos podemos situar en el estoicismo y su razón común. El Brocense está notablemente influido por el estoicismo y su teoría del lenguaje. El Brocense aplica el principio de economía en su gramática, prescinde en el lenguaje y en el pensamiento de todo aquello que es superfluo y reiterativo, que obstaculiza la razón. Busca reducir el lenguaje y la sintaxis a unas pocas reglas universales y sencillas. La sintaxis lógica del Brocense entonces queda configurada por la teoría de la elipsis. Para el Brocense ninguna oración puede tener que ser producida sin nombre y sin verbo, y a este respecto el Brocense cita a Platón en el Sofista 261c, 262d, pasaje en el que se afirma que todas las oraciones constan de nombre y de verbo. Por lo demás, los nombres y los verbos no tienen significados aisladamente por sí mismos. Aristóteles, en el capítulo 3 de Interpretaciones, se aproxima a Platón al declarar que el verbo es un signo de algo que se dice o afirma de otra cosa. También declara que el verbo no puede aparecer por sí mismo. En su doctrina de la elipsis domina el formalismo. Se busca el rigor sistemático absoluto. Hay un doble criterio para distinguir cuándo hay elipsis, el uso y la integridad gramatical. La elipsis es la omisión de un término que, aunque no está dicho materialmente, subyace sin embargo a la frase. La elipsis es, por lo tanto, la ausencia de algo, de una o varias palabras. Cometido del gramático, entonces, es el suplir tal ausencia, en otras palabras, llenar los vacíos presentes en la oración. El proceso de interpretación de una expresión elíptica consiste en suplir los elementos sin los que la oración gramatical no puede permanecer firme. Entre estos considera el Brocense que se encuentran el nombre y el verbo. La elipsis puede afectar tanto a ellos como al resto de las categorías gramaticales. El Brocense distingue entonces entre el nivel subyacente del lenguaje y lo que los poetas llaman discurso. Ya Quintiliano distinguía entre hablar gramaticalmente y hablar latín. El Brocense se propone descubrir la estructura profunda del lenguaje y de la oración. Las estructuras no siempre pueden mostrarse y no hace falta hacerlo. Hay que postular elementos borrados para dar cuenta del sistema de la gramática. Uno no se sorprende al discernir que la abstracción juega un significativo papel en su análisis lingüístico. Las estructuras subyacentes del Brocense son 4 criterios: naturalidad, el semántico, el gramatical, la comparación entre idiomas y el filosófico. Las estructuras lógicas subyacentes en el lenguaje no siempre pueden mostrarse y no hace falta hacerlo, ¿no? Hay que, como hemos dicho antes, hay que postular elementos borrados. Estas reglas lógicas son universales y estas permiten describir la estructura de las palabras y de las oraciones. No hay una definición explícita de lo que se llama la oración congruente. Por lo tanto, él no discute a nadie sus categorías, ¿no? En principio, la oración es la expresión de algo, o como dice Correas, oración es el sentido y razón que se hace con nombre y verbo concertados en número y persona y se adorna con la partecilla, es la partícula, ¿no? El Brocense es el primer gramático que busca conscientemente las estructuras lógicas profundas del lenguaje. Y el estudio que él realiza, como hemos dicho antes, lo hace con el latín. La elipsis busca la conexión entre el nivel subyacente y el uso superficial del lenguaje, ¿no? Vamos a hablar del siguiente punto, que es la naturaleza del lenguaje. Esta estructura lógica subyacente del lenguaje es porque el lenguaje es racional. Todas las lenguas son racionales, porque son expresiones del pensamiento humano. El lenguaje es una creación humana. Como el lenguaje expresa la naturaleza, es natural. El Brocense sostiene que hubo una lengua primitiva, natural, inicialmente, dice él, creavit Deus hominem rationes participem quia sociabilem esse
voluit magno promunere dedit sermonem. Dios le dio al hombre inteligencia y como quiso que fuera social le concedió al hombre el don de la lengua, es decir, la facultad de hablar. Los términos lingüísticos se refieren a la realidad de manera natural. El Brocense también pensó que el lenguaje era algo natural y por tal razón dice que tiene que poseer necesariamente una completa estructura lógica interna en términos de nombres de palabras y en términos de sintaxis. Los nombres y los verbos expresan la naturaleza de las cosas. Por lo tanto, el conocimiento del origen de las palabras nos llevará al conocimiento del origen del lenguaje. ¿Cuál es la posición del Brocense? Pues yo diría que es un poco ecléctico entre Platón y Aristóteles, ¿no? El Brocense rechaza la arbitrariedad del signo lingüístico, eso lo tiene muy claro. El lenguaje es convencional, pero no de cualquier manera ni arbitrariamente, sino que tiene que haber una motivación racional. El lenguaje tiene un origen natural, inicial, según el cual la correspondencia entre cosas y palabras era de carácter unívoco. El lenguaje primitivo era totalmente unívoco, a cada signo le correspondía solo un objeto, pero luego la relación entre el signo lingüístico y las cosas se hace convencional. Inicialmente el lenguaje es natural, pero los lenguajes realmente existentes tienen algo de convencional, de instrumentos que por ser repetidos y repetibles han adquirido una cierta fijeza que descarta la arbitrariedad del signo lingüístico. Los cambios en el lenguaje tienen siempre su razón suficiente. Es indudable que las palabras y los conceptos son algo inseparable de las cosas, pero no existe una relación directa o fonética entre ambas. Son los hombres quienes han puesto nombre a cada cosa, pero no arbitrariamente, sino con intervención de la razón. Las palabras son signos motivados racionalmente. El Brocense intenta... Claro, con todo esto es como... él no le dedica muchas páginas a hablar de estos asuntos. Tampoco nos dice cuál es la relación entre el signo lingüístico y el objeto, por lo tanto nos quedamos sin saber, sin ir más allá, porque él tampoco da rastros o da informaciones al respecto, ¿no? El Brocense, como hemos visto, distingue entre el nivel lógico y el habla. Esto viene de Quintiliano. Las estructuras subyacentes son esencialmente semejantes en todas las lenguas. No es una tesis atrevida porque es el resultado de su conocimiento de la tradición lingüística. Si el lenguaje es universal, cualquier estructura latente será análoga en las diversas lenguas. Hay que analizar las relaciones significativas que se dan entre los elementos constitutivos de la oración. Se trata de realizar entonces el análisis de la expresión oracional correcta, la congruens ratio, y el Brocense construye estructuras lógicas que corroboran las relaciones semánticas que existen entre los diversos elementos de la oración. Dice él, sin duda es posible reconstruir la lógica de todas las cosas y también la de las palabras. Si se nos pregunta sobre semejante lógica, digamos si la ignoramos que no la sabemos, en lugar de afirmar de manera invariable que no la hay. Ha habido antecedentes históricos del proceder del Brocense, sin embargo, es precisamente el análisis de las causas de las palabras y de sus accidentes, así como las oraciones, definiciones generales, lo que el Brocense incluyó en su teoría y lo que le diferenció de sus antecesores gramáticos. ¿Cuál es la principal aportación del Brocense a la teoría sintáctica? La introducción de un nivel sintáctico lógico con ciertas características especiales en teoría gramatical. El lenguaje es lógico y perfecto porque tal idioma universal le vino al hombre de la mente de Dios. En un principio la estructura de las palabras y las oraciones agotaba toda la información posible referente a los pensamientos que cualquiera pudiera expresar. El lenguaje, de ser un espejo que reflejaba la naturaleza, se volvió convencional. El Brocense, como hemos dicho antes, es un antecedente histórico de la lingüística generativo-transformacional. Chomsky hace la siguiente lectura de la elipsis del Brocense. Como hemos visto más arriba, se trata de un instrumento para la interpretación textual. Este es el resultado de una lectura superficial de la Minerva. Robin Lakoff fue más lejos que Chomsky en su apreciación positiva y elogiosa del Brocense en 1969. El Brocense era un verdadero teórico y bastante original, por cierto. Vio en la doctrina del Brocense algo mucho más importante aún que lo que vio en su día Chomsky. Según Lakoff, desde el capítulo 1 de la Minerva hay 4 temas principales que nos aparecen. Primero, el lenguaje es producto de la mente humana y siendo esta racional, el lenguaje también tiene que ser racional. En segundo lugar,
la necesidad de explicaciones racionales de los fenómenos gramaticales. En tercer lugar, la ausencia de accidentalidad en el lenguaje. Y en cuarto lugar, la irrelevancia de la autoridad en cuestiones gramaticales. Entonces, podemos hablar ya, merced a esto que acabo de leer, de una lingüística sanctiana con mayor propiedad aún si cabe que de lingüística cartesiana, como hablaba Chomsky. Chomsky no se dio cuenta de esto porque no conocía el latín y no pudo leer la Minerva. Y ya pasó a la parte final, que es la semántica, la teoría semántica de Chomsky. Bueno, hemos dicho ya lo de la lengua inicial con univocidad, ¿no? Que eso nos recuerda, por ejemplo, tal y como lo entiende el lenguaje el señor Wittgenstein también, ¿no? Que solo hay nombres propios y cada nombre designa un solo objeto. Es el lenguaje perfecto, ¿no? Sin embargo, en las lenguas actuales ocurre una cosa llamada la homonimia, la polisemia y la analogía. Y el brocense se limita a constatar la pluralidad de palabras y de significados existentes en las lenguas que poco tienen que ver con la univocidad inicial del lenguaje perfecto. El brocense se esforzará en eliminar la equivocidad y la homonimia para lograr un lenguaje exacto, mediante 3 argumentos. El primero, el brocense, en cuanto a la naturaleza del lenguaje, intenta conciliar el mito bíblico de la lengua única y universal primigenia con el convencionalismo aristotélico y la tesis platónica acerca del lenguaje como producto de elecciones repetidas y repetibles, expuesta en el Cratilo. En cualquier caso, parece claro que para el brocense la homonimia no existe. En el fondo, el brocense piensa que no existe la homonimia, porque como el lenguaje subyacente es unívoco, pues claro, la homonimia es un epifenómeno, ¿no? Los hombres sabios establecieron las palabras y los significados fundándose en la razón. El signo lingüístico, como volvemos otra vez a repetirnos, no es arbitrario. La homonimia no existe. El lenguaje no es ambiguo. El segundo argumento, si existiera equivocidad, entonces nosotros nos serviríamos de nombres o de adjetivos adecuados para establecer las distinciones pertinentes y para evitar la ambigüedad. El tercer argumento, es preciso que los homónimos de Aristóteles sean interpretados como casos de analogía, porque de lo contrario Aristóteles no nos habría transmitido ninguna regla concerniente a la analogía, que es necesaria para los silogismos. El cuarto argumento, vamos a ver si está aquí, el cuarto argumento es el brocense echa mano de una lista de autores que sostendrían su tesis como fuentes de argumentación. Pasamos ya a la parte final. Bueno, el problema de la homonimia tiene tanta importancia en el brocense como el problema de la elipsis. No interesa el fenómeno de la homonimia en sí mismo, sino las causas que lo provocan. La elipsis ayuda a deshacer la impresión de falta de correspondencia entre la realidad y el enunciado, y la homonimia nos plantea el problema de la adecuación entre el lenguaje y la realidad, porque no es admisible que un término designe 2 cosas diferentes, claro. Para el brocense, entonces, ya finalmente, la norma básica del lenguaje y del significado es la adecuación del lenguaje y de la realidad en sí. Y ya con esto he terminado, ¿no? Bueno, pues Iván Vélez, el título de su comunicación es Ni lenguaje ni mensaje contra las teorías lingüísticas de la arquitectura. Perfecto. Bueno, pues como todo el mundo verá, me salgo un poco del programa, pero bueno, que pienso que hay bastantes conexiones con él y eso es lo que voy a tratar de establecer y a la vez de romper en la medida de lo posible. Y bueno, pues yo creo que todo el mundo que haya tenido un mínimo contacto con arquitectos, con revistas de arquitectura, con programas en relación con esta actividad, pues está acostumbrado, bueno, habrá oído muchas veces cosas como con este edificio he tratado de expresar tal cosa, o este edificio dialoga con otro que hay cercano, tiene analogías formales con otro, cede la palabra modestamente a otro, sobre todo cuando estamos ante un edificio histórico. Es muy habitual que el arquitecto moderno pues ponga una fachada vítrea en la cual se refleje el edificio antiguo y de esa forma pues pase de puntillas, ¿no? Y muestre su respeto. Ello por no hablar de edificios como la Alhambra, que han sido interpretados a veces casi como un libro, habida cuenta de la escritura cúfica que recorre sus paredes, y en fin, y luego pues otra serie de edificios más modernos, un poco ligados también al
a la posmodernidad y incluso al arte pop. Otro día estaba consultando en internet algunos ejemplos. Kansas tiene una biblioteca cuya apariencia externa pues son los lomos de una serie de libros, las escaleras de acceso también serían una serie de libros, la Biblioteca Nacional de París de Dominique Perrol pues son 4 edificios en forma de L que parecen representar 4 libros abiertos sobre un jardín. Bueno, en definitiva, todo el mundo es consciente de que la interpretación de la arquitectura como lenguaje está muy presente y lo está desde los años 70, pero ahora, y es lo que voy a hacer, es una visión que tiene mucha solera, mucha antigüedad. Pero bueno, en definitiva, hay libros que han tratado mucho este asunto. Uno de ellos es este clásico ya de Robert Venturi, Aprendiendo de Las Vegas. Es un libro del año 72 y bueno, pues por poner aquí un ejemplo de por dónde se mueve en cierto modo su autor, vamos a leer una cita. Y dice lo siguiente, dice: todas las ciudades comunican mensajes funcionales, simbólicos y persuasivos a las personas que se mueven por ellas. Los rótulos de Las Vegas te asaltan en la frontera de California y antes de que aterrices en el aeropuerto. En el Street existen 3 sistemas de mensajes: el heráldico, los rótulos, domina; el fisionómico, o mensajes emitidos por las fachadas de los edificios, se refiere a una serie de ventanas y balcones; y el locacional, en las estaciones de servicio en las esquinas de las manzanas, el casino frente al hotel y el aparcamiento ceremonial frente al casino. En definitiva, la propia arquitectura, y esto lo veníamos comentando ayer por el viaje, durante el viaje, su propia etimología, remitirse a algo que es más allá que construir, pues permite, da pábulo a un montón de interpretaciones como esta que venimos hoy aquí a presentar rápidamente. O sea, los componentes ideológicos, y esta es un poco la conclusión a la que quisiera llegar, pues tienen un peso importantísimo y resultan ser en gran medida proyecciones sobre la arquitectura, pero sobre todo sobre una parte de la arquitectura, sobre una parcialidad de la misma. Ello sin negar pues que hay una cantidad de símbolos incorporados desde el principio de la misma. Y como decía, por poner varios ejemplos, en el siglo XIII hay un tratado, lo escribe Guillermo Durandi, capellán del Papa y obispo de Mende, titulado Rationale Divinorum Officiorum. Él se refiere en todo momento a la arquitectura religiosa cristiana o católica y en ella ve continuos mensajes. Llegando a extremos tales como el siguiente. Cuando habla por supuesto habla de todos los elementos habituales de un templo, pero incluso cuando llega a hablar de la veleta dice lo siguiente, dice: el gallo que se coloca sobre el pináculo representa a los predicadores. Pero aún llega a más delirio, a mi entender, cuando dice que la varilla de hierro en la que reposa el gallo representa la recta plática del predicador, que no debe de hablar como hombre sino en nombre de Dios. Estamos hablando de un libro de 1295. El edificio incluso hablará a través de las campanas. Incluso el badajo será interpretado como la lengua del doctor. Y dice lo siguiente: el badajo o hierro con el que al golpear en la cara interior una y otra parte se produce el sonido representa la lengua del doctor adornada con la ciencia que hace resonar a uno y otro testamento. En definitiva, el peso de las alegorías a la hora de referirse a esta, insisto, parcialidad de la arquitectura, porque está hablando de templos, pues es verdaderamente abrumador. Durandi incluso se refiere, volviendo un poco a lo que yo comentaba al principio de los libros, de los edificios libro, pues se refiere por supuesto a los mensajes parietales, a las pinturas que decoran los templos, y él ahí está a favor de las mismas y lo razona del siguiente modo. Porque había cierta controversia en si era adecuado, pues que digamos que las ilustraciones que recorrían los frescos, pues en cierto modo eclipsaron un poco la lengua del predicador. Y dice lo siguiente, dice: el concilio agatense prohíbe hacer pinturas en las iglesias y concretamente en las paredes para evitar que se les rinda adoración, pero Gregorio
afirma que no deben destruirse las pinturas por el hecho de que no deben ser adoradas, dado que parece que la contemplación de las pinturas eleva más el espíritu que la lectura de un escrito, pues a través de la pintura los hechos ocurridos se nos ponen ante los ojos, mientras que al leerlos se traen a la memoria como si los oyésemos contar, lo que influye menos sobre el espíritu. A esto hay que añadir que en la Iglesia se presta mayor reverencia a las imágenes y pinturas que a los libros. Claro, estamos ante una sociedad con un nivel de alfabetización pobre, y él considera que el edificio puede ser soporte de los mensajes. Yo creo que esto ya lo ha tratado en más de una ocasión. Aquí pues influye el nivel de alfabetización, y a mí me parece que toda esta interpretación que él da de la arquitectura religiosa, porque ya digo que se refiere a todos los elementos, pues viene condicionado un poco por la pertenencia a una de las religiones del libro, aun cuando esta teoría sea posterior, pero yo creo que le viene muy mediatizado por ser un hombre de letras que al fin y al cabo, a través de la lectura, interpone ese prisma frente a la arquitectura en la cual está siempre él viviendo, porque ya digo que todo, y en general todos los ejemplos que quiero poner, todos se quedan con una parcialidad. Cuando uno viene de viaje, como ayer hicimos, pues si se atiene a estas teorías, arquitectura solamente serán una serie de edificios que se ajustan a las mismas. En el caso de Aprendiendo de Las Vegas, pues sería una arquitectura de tipo comercial, de ocio. En este caso que estoy comentando, siglo XIII, pues es la arquitectura religiosa, y ahora pasaremos a otros ejemplos de esta especie de línea de puntos que estoy trazando. Bien, pues si esta visión de la arquitectura está situada en el siglo XIII, de la mano de la inversión teológica y de la Ilustración, nos podemos situar en el XVIII en unas arquitecturas que desarrollaron más sobre el papel que sobre el territorio, sobre todo hay que decirlo, una serie de arquitectos franceses que se les ha llamado utópicos o visionarios. Y bueno, yo creo que son conocidos por todos. Tienen Louis Boullé, es quizá el más famoso, con el célebre cenotafio de Newton, diseñado por él. Pero también podemos traer a colación a Claudio Nicolas Ledux, es un contemporáneo de Boullé. Por cierto, como anécdota hay que decir que Ledux se alojó en arquitecturas de Boullé cuando fue encarcelado, porque fue encarcelado en un edificio hecho por Boullé. Bueno, pues esta serie de arquitectos son los que tratan de impulsar lo que ellos llaman arquitectura parlante. Arquitectura parlante en la cual pues las formas remitían a una función y a una cierta didáctica. Yo he traído aquí un ejemplo muy conocido, que es el Oikema o Casa de Placer. Claro, esta serie de arquitectos estaban en un periodo ya revolucionario en el cual pues se trataba de cambiar de arriba abajo la sociedad desde unos criterios que ellos llamaban racionales, y la Casa de Placer, pues como todo el mundo puede apreciar, tiene una planta muy expresiva. Es una planta con una forma fálica bastante evidente, y a tal casa deberían ser conducidos los varones para, después de someterles a una educación tanto teórica como práctica, pues desecharan lo que se entendían por perversiones y se reinsertaran en una sociedad pues ya con una moral completamente recta. Una de las contradicciones que hay, yo creo que salta a la vista, es que uno viendo la planta del edificio pues puede sospechar de lo que se trata. Ahora, dudo mucho que cuando uno va por esta campiña y vea esta serie de volúmenes, pues lo asocie con esos contenidos, con lo cual ello nos pone ante una dificultad mayor, y es la de que el arquitecto trabaja, y sobre todo en estos casos, con planos en 2 dimensiones, pero la arquitectura se produce o se realiza en 3, con lo cual pues añade complejidad a estas situaciones. Bien, pues ya vistos estos 2 ejemplos, podemos volver un poco al contexto en el cual se escribe este libro de Aprendiendo de Las Vegas, de Robert Venturi, y estamos situados en los años 60, auge de la semiótica, del arte pop también, me parece que tiene su influencia, y si autores como Eco o Robert Venturi se ocuparon de estos asuntos, había otras corrientes en paralelo que contribuyeron a fortalecer esta idea de una arquitectura de la imagen, de una arquitectura del mensaje, y
y darle mucha importancia a las señales, a los grafismos de la ciudad. Me estoy refiriendo al grupo de la Internacional Situacionista, que también desarrolla sus actividades, digamos, en una línea diferente a la de estos autores, y que también, pues, bebiendo de las fuentes del surrealismo, pues pusieron muy de moda, sobre todo en París, la famosa deriva, la deriva ciudadana. Entonces, bueno, pues una especie de automatismo psíquico, y a través de ese artificio se veía la arquitectura. Eco también, como decía Umberto Eco, ha tratado en relación con la arquitectura, en un libro titulado La estructura ausente, en el cual, si bien él dice que a la hora de interpretar la arquitectura como el lenguaje, él dice si la interpretáramos como tal, aunque pone este condicional al inicio, a mí me parece que luego, pues, la cantidad de manifestaciones que él tiene en relación con la cuestión, pues borra un poco ese condicional. Lo digo por párrafos como este, cuando dice: el examen fenomenológico de nuestras relaciones con el objeto arquitectónico ya nos indica que por lo general disfrutamos de la arquitectura como acto de comunicación, sin excluir su funcionalidad. Esta funcionalidad, pues, mantiene todavía, me parece a mí, una categoría clásica, que es la utilitas vitruviana, pero ya vemos que, por ejemplo, cuando él se refiere a la escalera, él dice que la escalera nos comunica ascensión, y voy a citarlo de nuevo. En este sentido, lo que permite el uso de la arquitectura, pasar, entrar, pararse, subir, apoyarse, etcétera, no solamente son las funciones posibles, sino sobre todo los significados vinculados a ellas, que me predisponen para el uso funcional. Y es así de tal modo que en los fenómenos de Trompelel, de Trampantojo, me dispongo al uso aun sin existir la función posible. Esto nos recuerda un poco al pintor Apeles, cuando las uvas y los pájaros que vienen a picotear, pero bueno, realmente eso no es arquitectura, eso es pintura, en primer lugar. Eco lo que trata de hacer es sistematizar su pensamiento y distingue entre unos códigos sintácticos que van ligados a la ciencia de la construcción, a unos criterios o unas actividades, digamos, tecnológicas, y unos semánticos en los que ya entran elementos de mayor carga nematológica. Con respecto al código sintáctico, por poner alguna pequeña objeción, porque me parece que todo está visto a través del prisma de la lingüística, a mí se me ocurre que en vez de llamarle código sintáctico, pues si le llamamos código, o sea, sistema constructivo, alejamos ciertas tentaciones de verlo todo a través de tal prisma. En cuanto al código semántico, a esto de las funciones y las formas, de una manera quizá demasiado inmediata, cabe objetar, a mí se me ocurre, pues que los cambios de uso son constantes, bueno, o ocurren con cierta asiduidad en la arquitectura. La basílica romana es una tipología que pasa de ir vinculada a una actividad política, comercial y jurídica a una actividad a partir del siglo IV de carácter religioso. Por lo tanto, pues yo creo que ahí también me parece que es un cierto abuso de la terminología. En fin, regresando al libro Aprendiendo de Las Vegas de Robert Venturi, Robert Venturi es un autor, a mí me parece que muy interesante y sobre todo porque en relación con muchas de las cuestiones que se tratan y que emplea el materialismo filosófico, creo que da una definición de anamnesis. Yo no la conocía y he sido leyendo este libro cuando lo he visto, que me parece muy interesante y que la leo. Anamnesis a la hora de diseñar y de construir, ¿no? Dice: al diseñar una ventana, uno no parte solamente de la función abstracta de modular los rayos de luz y las brisas para servir al espacio interior, sino también de la imagen de la ventana, de todas las ventanas que uno conoce, más otras que puede descubrir. Me parece que esa es una definición que nos puede ser útil. Pero él establece, y en las fotocopias que he repartido se puede observar, también una distinción entre estos edificios. Ya digo que él se está refiriendo a Las Vegas, esto es muy importante, el ejemplo en el que él toma su punto de partida, los llamados edificios pato, evidentemente me estoy refiriendo a este que tiene forma de pato, y los que él denomina tinglados decorativos. En fin, el edificio pato sería una especie de edificio significante holótico, toda la forma completa transmite el mensaje, en el caso de que estemos dispuestos a entender que estos
pura comunicación. Y en los edificios, los tinglados decorativos, pues sería una especie de sumatorio de símbolos, pues en los cuales todo el conjunto te transmite el mensaje. Estos sumatorios pues están evidentemente usados desde siempre también. En cualquier fachada de catedral hay un montón de símbolos, pero bueno, me entiendo que no todo es mensaje, ni muchísimo menos. Y yo creo que todas estas visiones de la arquitectura como tal vienen de una percepción pensada más desde la convexidad que desde la concavidad y que el punto de vista es más escultórico que arquitectónico en este sentido. Y a lo cual hay que añadir, insisto, la parcialidad. Todos estos tratadistas que hemos tratado aquí con mucha rapidez, pues están acotando el campo de su estudio a un conjunto muy reducido, adecuado a sus premisas. En cualquier caso, a todo esto yo añadiría que la utilización de la expresión lenguaje arquitectónico va muy vinculado a intereses, me parece a mí, gremiales, hasta tal punto que los arquitectos, y ya aquí vamos a permitirnos la licencia de admitir en nuestro discurso esto del lenguaje, los arquitectos estrella, sobre todo, están obligados a repetirse a sí mismos. Aquí tenemos el ejemplo de Calatrava. Calatrava tiene que seguir haciendo edificios blancos para seguir siendo Calatrava. Es su lenguaje. Hasta el punto de que ese lenguaje, en estos casos, puede acabar siendo una especie de jerga o de argot particular que a mí me recordaba, por sus relaciones con el mercado, pues casi el hermetismo de muchos gremios. Los maragatos tenían un habla particular para que nadie entrara en el negocio de traer y llevar mercancías. Bien, pues los arquitectos, y yo también soy arquitecto, pues tienden, cuando llegan a unos niveles de presencia en el mercado, a cerrarse sobre su propio lenguaje, sobre sus propias formas, pasando incluso a menudo por encima de los programas. Dicho esto, quiero seguir abundando en la importancia que tiene sobre la arquitectura en los contenidos ideológicos, que ya digo que pasan por encima de los programas. Porque cómo explicar, y aquí que está Tomás García López, que está estudiando a fondo la guerra, cómo explicar las arquitecturas militares que en principio serían también desechadas desde premisas ideológicas. Eso cae fuera, eso no podemos admitirla, pero todos sabemos que el desarrollo de la artillería condicionó las formas arquitectónicas, que se fueron afilando precisamente para ofrecer menos superficie que bombardear. Claro, llevando al extremo la visión metafórica que hace que la arquitectura sea lenguaje, pues podemos pensar que ese afilamiento, ese aguzamiento es casi una expresión de la violencia inherente a la guerra. Bueno, en fin, eso sería un nivel de metáfora verdaderamente delirante, pero que tiene presencia, y ya quiero acabar, en muchos ensayos que tienen a la arquitectura como protagonista. Quiero acabar con un par de proyecciones ideológicas sobre la arquitectura que vienen en este libro, que yo lo tenía por ahí por casa y bien, la verdad que me vino muy bien, reparé en él, ¿no? Se llama La ciudad compartida, el género de la arquitectura. Es decir, que aun cuando la visión de la arquitectura como lenguaje ya vemos que tiene una tradición antiquísima, también hay modas en esto de interpretar. Es decir, que en los años 60, al calor de todas estas teorías de las que se están hablando en estos encuentros, pues parecía obligado aplicarle toda esta nematología a la arquitectura, pero hoy en el mundo de la paridad, y en España fundamentalmente, porque este libro lo edita un organismo oficial, lo edita, me parece que es el Consejo Superior de los Arquitectos, de los Colegios de Arquitectos de España. En la España de género, pues no podemos dejar de ver que la arquitectura tiene unos déficits con respecto a tal ideología. Y cito, bueno, el autor es Carlos Hernández Pecci, y cito, en un capítulo que él titula Análisis femeninos y masculinos del espacio, dice lo siguiente, dice: otra forma de ver esta metáfora de la cavidad desde la cuna a la sepultura es la de la asociación entre la cueva y el vientre de la madre tierra, recogida por Fernández Galiano, de Ken Blumer y Charles Moore en Body, Memory and Architecture.
a la que Gastón Bachelard añade que la cueva es un vientre estéril sin el fuego que representa el principio fecundante masculino. Y continúa. A simple vista, estas dos opuestas concepciones de la cueva o la caverna podrían tener mucho que ver con la diferente aproximación a la construcción del espacio desde el punto de vista femenino y masculino. Uno como elemento conformador del vacío, el femenino, el poseedor del útero, digamos, y en este sentido coincidente con la perspectiva ecologista de la construcción del artificio de la naturaleza, y el otro como el elemento generador de la energía como condición inalienable de la función de habitar. En fin, el peso de las ideologías, como vemos, es abrumador y tiene soporte editorial. Cita luego a Jim Morrison para decir que en el útero somos peces ciegos en una cueva, y remite a otra de las teorías que hemos tratado aquí, la de Loyer, que se edita 25 años antes de la puesta en marcha de la arquitectura parlante, que es esta arquitectura que vuelve a la naturaleza, la choza originaria, y dice lo siguiente: la nostalgia de la choza, que esto me recuerda a la nostalgia de la barbarie, o la nostalgia del útero, se reflejan poco en las posturas del arquitecto moderno, que desnuda paredes, permeabiliza y descompone suelos y techos y rompe con la tradición de las formas asignadas al cobijo. Esto por lo que respecta a las relaciones entre el género y la arquitectura, pero que enseguida nos conectan con otra de las ideologías potentes, que es la que vive al calor del mito de la naturaleza, que llevará a la desaparición, llevada al límite, de la arquitectura. La arquitectura acabará siendo enterrada, acabará pasando discretamente entre el paisaje, emboscada en el land art, y en fin, pues incluso pues lo que habrá que hacer es construirla para enterrarla después, pues, si entendemos que la arquitectura es construir. Bueno, pues ya visto el sexismo, la naturaleza, el ecologismo y el género, no podía faltar en este pequeño repaso la importancia de la democracia. La democracia también debe ser llevada a la arquitectura, y cito con mucha rapidez, página 162, dice lo siguiente: si se emplea un lenguaje para los nuevos tiempos, ese lenguaje debe ser democrático. Si se propugna la estructura abierta de la ciudad, ha de ser bajo un principio de orden, acuerdos de solidaridad, de cohesión. En definitiva, yo creo que, como conclusión, creo que viene muy a cuento, ya que hemos vuelto al vacío, a este vacío uterino y extrauterino, pues creo que a todo esto se le puede oponer como mínimo un cierto orden, un cierto orden que en mi caso yo lo encontré leyendo el ensayo Filosofía de la Arquitectura de Gustavo Bueno, en el cual, aparte de volver a las esencias de una arquitectura no uterina, sino de un vacío arquitectónico construido, pues permite extraer de aquí la sepultura, puesto que la sepultura también está analizada en ese ensayo, y permite también incorporar, que a mí me pareció uno de los puntos de mayor brillantez, porque por todo esto que venimos aquí hablando, incorporar no solamente el proceso de construcción y destrucción y cadaverización del edificio, sino un montón de cosas que no se han citado en ningún momento en esta pequeña exposición, y es esas pequeñas servidumbres que el arquitecto estrella, sobre todo, tiene que contemplar o derivar a alguno de sus empleados, que son las instalaciones, el cumplimiento urbanístico, los códigos técnicos, cosas que en definitiva son pertenecientes a la arquitectura y sin las cuales pues es imposible realizarla. Yo creo que es interesante remitirnos a ese trabajo y no tengo nada más que decir. Bueno, empezamos el turno. Muy bien, bueno, pues creo que a todos nos ha interesado mucho las exposiciones de Felipe y de Iván, que han sido muy pensadas, muy calculadas y tocando temas centrales. Yo voy a hacer simplemente unos comentarios para demostrar el interés que me han suscitado estas comunicaciones y el interés objetivo que creo que tienen. Siguiendo el orden que hemos escuchado, pues la ponencia de Felipe González, perdón, de Felipe Jiménez, pues yo creo que ha tocado el tema central, ¿no?, que es la cuestión de la estructura lógica del lenguaje. Y ha sido un acierto subrayar
constantemente como leitmotiv de su exposición el pluralismo con Chomsky, hasta el punto de que creo que convendría subrayar las diferencias fundamentales, porque si no parece ser que el Brocense es una especie de precursor del chomskismo y que es una misma línea de lenguaje, pero yo creo que habría que subrayar un poco más las diferencias, que son muchas sin duda, pero atendiendo a lo que me parece esencial, yo creo que la fundamental es la siguiente. El llamado racionalismo del Brocense, claro que sigue la tradición, como ha dicho muy bien Felipe, la tradición pues de Aristóteles, de Tomás de Erfurt, etcétera, de los estoicos, efectivamente, es un racionalismo que tiene mucho que ver con lo que hoy llamamos la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ¿verdad? Es decir, hay un hombre universal que es uniforme, idéntico a todos, el principio de igualdad, todos los hombres somos iguales, y esta igualdad se funda, ahí está la cuestión, se funda en unos presupuestos espiritualistas e idealistas. El caso del espiritualismo es clarísimo en la res cogitans cartesiana, claro, que tanto le interesó a Chomsky. Entonces, como el hombre es espíritu y el espíritu es igual para todos, la res cogitans, pues entonces todos los hombres tienen que pensar lo mismo y hablar lo mismo, lo de Port Royal. Bien. Y luego el espiritualismo y el idealismo, como natural, que está vinculado a lo sumo. Por tanto, los lenguajes se fundan en la mente, en una mente común, en un espíritu común, que tiene las mismas reglas lógicas, que son las reglas de la lógica. Y claro, esto es un salto mortal también, porque ¿qué tiene que ver el espíritu con las reglas de la lógica y del silogismo? Pero en fin, vamos a dejar esto delante. Lo que yo quería subrayar es la diferencia entre estos fundamentos racionalistas llamados del lenguaje cartesiano, aunque escuchando a Felipe me corroboro en mi opinión de que el cartesianismo racional, que tanto se pondera una y otra vez, es uno de los sistemas más irracionales que se puedan pensar, ¿verdad? Porque es totalmente gratuito, de los pies a la cabeza, pero en fin, vamos a dejar esto aparte. Vamos, la diferencia fundamental es que el universalismo de Chomsky se funda en principios, diríamos, materialistas y además groseros, porque lo que Chomsky habla es de la estructura innata del lenguaje vinculada en el genoma, prácticamente, o en la neurología. Y entonces, y ahí es donde tiene sus principales dificultades. La famosa polémica de Chomsky, Skinner, etcétera, pues tiene que ver con esto. Claro, puesto que, de hecho, los antropólogos o los biólogos no admiten que el hombre sea una unidad. Es decir, no ya se discute ahora, se está discutiendo si el cromañón era ya una especie del mismo género, pero especie distinta del hombre neandertal o del australopiteco, etcétera, sino que incluso el hombre en general no existe como tal, desde el punto de vista antropológico y desde el punto de vista de evolución. Lo que han existido son, a partir de un cierto nivel de evolución, pues bandas o grupos distintos completamente incompatibles entre sí, que es lo que llamamos hombres, ¿verdad? Con lenguajes distintos, etcétera, etcétera. Y por tanto, la perspectiva de Chomsky pues es totalmente distinta, porque los propios fundamentos a los que Chomsky apela, como puede ser pues el genoma sobre todo, o la neurología. Chomsky más bien neurología, porque el genoma estaba más atrasado en tiempos de Chomsky. Todavía no había habido el código genético, lo de Crick y Watson y demás. Y era la neurología la que estaba en el candelero. Y entonces el cerebro sería igual para todos los hombres claro, los fundamentos de Chomsky en este punto son todavía más débiles y tan metafísicos como los del Brocense. Eso también es verdad. Es decir, que ser precursor de Chomsky me parece que no tiene gran mérito tampoco. Y que no es una de las razones para ensalzar al Brocense, ¿verdad?, por su autoridad, puesto que a mi juicio Chomsky pues eso tiene unos fundamentos completamente gratuitos o unos postulados que no tienen nada que ver con el racionalismo. Y ahora bien, la elipsis, claro, que también lo ha desarrollado Felipe, la elipsis pues es muy importante porque efectivamente recuerda la estructura profunda del lenguaje. Es decir, y que sobre todo poner el foco en la oración.
la frase completa, en lugar de ponerla, pues eso, en otras partes del lenguaje, como pueden ser, pues qué sé yo, los morfemas o las palabras o lo que fuera. Y naturalmente, por lo que respecta al proceso, yo creo que se puede decir que ningún lingüista de hoy aceptaría este famoso paralelismo de lógico y de lenguaje, ¿no? El famoso paralelismo no lo aceptaría nadie porque no existe realmente, y porque el componente que Saussure llamó arbitrario, pues entre el signo y la cosa representada, pues esa arbitrariedad que está mal formulada por Saussure, efectivamente, y los propios saussureanos pues matizaron esta afirmación. Es decir, no quiere decir que sea gratuito, es un poco lo que dice Hermógenes en el Cratilo, ¿no? Que lo vio Platón perfectamente. Dice, el nombre que doy es arbitrario, si yo llamo a mi esclavo de tal manera, en cualquier momento lo llamo de otra manera, claro, Sócrates le contesta, no, es que si le cambias de nombre no te entiende, y entonces no puedes cambiártelo, es decir, estás obligado por la propia cosa, lo cual no quiere decir que haya una expresión pues mística del nombre y de la palabra, simplemente que no es arbitrario, que hay unas reglas, que también lo ha subrayado Felipe. En resumen, yo creo que la idea del lenguaje racional, tal como lo expone el Brocense, yo creo que hay que tener mucho cuidado, sobre todo los del gremio filosófico, porque es muy habitual que la mayor parte de los que pertenecen a este gremio como profesores principalmente se inclinen por el racionalismo en ese sentido cartesiano. La prueba es el predicamento que tiene Descartes, el cartesianismo en arquitectura en todos los lados, ¿verdad? En música, Carlos de Ramón, en fin, es una cosa realmente sorprendente. Y entonces la idea que también me parece muy importante es que este análisis de los lenguajes en principio no tiene nada que ver con una razón abstracta, porque la razón es siempre abstracta. Precisamente esta mañana estaba yo leyendo unas páginas del Tratado de Lingüística General de Saussure y de su introductor, Amado Alonso, muy conocido entre los lingüistas, y me hacía gracia ver cómo Amado Alonso, con un desconocimiento, por otra parte, nada de particular en su época y por su profesión, ¿verdad?, pues intentaba presentar, aceptando que Saussure, como parte de la lingüística actual, el punto de partida, según él y otros muchos de la lingüística actual, como Saussure, pues consideraba que la idea del positivismo, porque el diagnóstico general es que Saussure era un positivista. Y efectivamente es verdad, estaba totalmente vinculado al positivismo, sobre todo al positivismo incluso de Husserl también, que tuvo mucha relación con él, ¿no? El positivismo, porque Husserl se declaró como positivista, como bien sabido, nosotros somos los verdaderos positivistas, decía Husserl. Claro, era un positivismo de tipo idealista completamente. Es decir, porque lo positivo es que en este momento, aquí ahora estoy pensando, es el cogito de algún modo, es lo más positivo que hay, lo primero. Pues bueno, Saussure, mejor dicho, Amado Alonso en la introducción dice algo así como lo siguiente: el positivismo de Saussure va a lo concreto, no a lo abstracto, porque el positivismo quiere realmente tocar lo concreto, y entonces empieza a enumerar las grandes aportaciones, según él, los descubrimientos de Saussure, y entre ellas cita el famoso descubrimiento entre la lengua y el habla, ¿no? Saussure distingue la lengua, el hablar de todos los días, que es positivo tal, y el habla. Pero claro, el habla es completamente abstracto. El lenguaje no existe en ningún lado. Tanto es así que la gran cantidad de polémicas que suscitó pues la doctrina de Saussure fue de dónde había sacado, dónde se asentaba la lengua, si estaba tomada de Durkheim, en fin, todas las discusiones que se hacían, ¿no? Y entonces la lengua o el sistema. Por eso también quería yo preguntarle a Felipe, porque ha citado esta expresión y me ha chocado, para ver si está en el Brocense o no está en el Brocense, la identificación entre sistema y economía. Porque la palabra economía
que después ha sido puesta en danza por lingüistas nada menos del tipo Martinet y toda su escuela, que hablan de la economía del lenguaje, y la economía se suele interpretar. Yo aquí en Oviedo concretamente, esto lo he discutido con Alarcos, que era uno de los lingüistas de vanguardia que hemos tenido, ¿verdad?, donde interpretaba la economía de Martinet como economía en el sentido de ahorro, es decir, de utilizar el menor número de palabras posibles, en cuyo caso, si aplicásemos esta ley para explicar la evolución del lenguaje, resultaría, pues todo el mundo puede decir, ¿verdad? Es decir, por de pronto se acababa la retórica, se acababa la elegancia, se acababa el lenguaje realmente complejo, porque habría que decir lo menos en las menos palabras posibles. La propia idea del brocense y de otros muchos, del carácter biunívoco de las palabras con las cosas, es decir, cada palabra una cosa, cada cosa una palabra, que es la tesis de Leibniz también, la característica universal. Pues esto implica un desconocimiento absoluto de lo que es el lenguaje, un desconocimiento total absoluto, concretamente de la teoría famosa de la doble articulación, porque un lenguaje concebido de este modo rompe la doble articulación, no es un solo lenguaje, no hay más que una articulación, es decir, no es un lenguaje, es una palabra. Pero volviendo a la economía pues significa sistema, como cuando se habla de la economía divina, que Dios no tiene por qué ahorrar. Si tuviera que ahorrar no hubiera creado el mundo, sencillamente lo hubiera creado. Es decir, la economía se refiere a que todo lo que se hace en función de otras cosas. Es la tesis central de Saussure, ¿verdad? Lo que llaman pues el valor. El valor de una palabra no consiste en sí misma, sino en las relaciones de contraposición que tiene con las otras, una declinación con otras, etcétera, etcétera. Y entonces yo lo que quería preguntarle a Felipe es si economía la ha utilizado él o la utiliza el propio brocense. Bueno, lo que el brocense, por lo que yo tengo entendido, él tiene unas cuantas reglas muy reducidas en número, y ahí por eso he hablado del principio de economía, ¿no?, que tiene que reducir lo complejo a lo simple en su explicación. Esa economía se refería a la gramática, no al lenguaje, ¿no? Bueno, en el fondo dice... La economía del lenguaje se sobreentiende un lenguaje de palabras como el francés, el español, el latín. Y entonces una cosa es que el gramático, sobre todo en la teoría positivista de la descripción, la ciencia es descripción. La ciencia es que es lo de Husserl, descripción de las vivencias, descripción de lo que está, la gramática descriptiva que se llama, frente a la normativa, olvidando que entre lo que los gramáticos tienen que describir son las normas y también el lenguaje también, pero en fin, de todo al margen. Pero quiero decir que entonces la descripción debe ser económica, ¿sí? Sí, tiene que haber unas reglas universales. Pero eso no tiene que ver con el lenguaje. Quiere decir que hay una distinción distinta entre la gramática y el lenguaje. Sí, bueno, yo aquí lo que he dicho es que la gramática tiene que ser económica en el sentido de que tiene que explicar con pocos principios o con pocas leyes el fenómeno del lenguaje. Es una interpretación suya y que por tanto no se puede atribuir al brocense y que por tanto sigue la ambigüedad en este caso entre la gramática y la lengua. Sí, claro, él quiere reducir la gramática lógica. La economía aquí tiene que ver, la economía del ahorro tiene que ver con la navaja de Ockham, ¿verdad? Sí. Es decir, no multiplicar distinciones sin necesidad, o entes sin necesidad. Aunque él piensa que en el fondo el lenguaje es así también. Pues por eso, claro, el lenguaje superficial es lo que tenemos. Pues entonces la economía es el ahorro, pero la ambigüedad está ahí dada. Sí. Es decir, que la economía significa sistema, y esto no significa absolutamente ahorro, ni reducción, porque la reducción, la economía está expresada en la axiomática de cualquier axiomática, la axiomática de Hilbert. Se trata de si hay 6 principios de un sistema axiomático, si los 6 se pueden reducir a 3 o 4, pues mejor, y a uno solo mejor, ¿verdad? Es decir, que es otro tipo de economía que no tiene nada que ver con esto, es el principio de simplificación, el principio de parsimonia que llaman otros. Pero vamos, francamente bien, y además como apertura de estos coloquios, yo creo que ha sido muy oportuno. Bueno, y 2 palabras, ya que tengo el micrófono en la mano, 2 palabras para comentar la exposición de Iván Vélez. Muy bien, estoy totalmente de acuerdo con su exposición, porque el abuso
que se ha hecho de mensajes y demás es increíble, ¿no? Da la impresión de que eran todos telegrafistas, ¿verdad? Que los arquitectos eran telegrafistas, que están transmitiendo mensajes, ¿verdad? Un mensaje, otro mensaje, gente de mensajes, ¿verdad? Claro, y sobre todo yo creo que hay una, por ejemplo, principios del racionalismo también. Este puente que hay en París, que dice que es más alto del mundo, el puente de los barcos de vela. Pues claro, está hecho, lo oí el otro día, está hecho sobre el principio de Forster, publicado por él, de que no se puede absolutamente alterar la naturaleza. Lo que decía Iván, ¿verdad? Que es necesario no alterar la naturaleza, sino que sea como una continuación de la naturaleza. Es el principio de donde se lo sacan. Y es completamente gratuito, ¿verdad? ¿Pero por qué razón? Claro, es decir, si precisamente la alteración más grande de la naturaleza es... Otra cosa es que para disimular pongas la cabaña en forma de un árbol para disimular cuando te quieres esconder, pero entonces precisamente no hay. Lo que ya no puedes esconder es un rascacielos, ¿verdad? No sé cómo, aunque lo disfraces de cualquier manera, ¿no? Es decir, yo lo que estoy de acuerdo con Iván, y yo creo que es una labor muy útil, de observar y analizar la cantidad de delirios completamente, además, pedantes, interesados, ideológicos, fundados en principios gratuitos, absolutamente gratuitos. Y entonces la necesidad, pues esto de tratar de explicar, que nos digan por qué, en qué se fundan, que no se funda realmente en nada, ¿no? Nada. Por eso. Nada. Intereses a lo mejor económicos o gremiales o no, ideológicos también. Ellos creen, o sea, ellos creen. Bueno, hay una justifica. Confusión realmente gravísima, yo creo que además los lingüistas ya la han resuelto ampliamente. La confusión total, por lo que ha dicho Iván, entre lenguaje y comunicación. Claro, el lenguaje de palabras, por eso es que, dada la confusión, yo me acuerdo cuando el título de mi exposición, que es lenguaje de palabras, es que el lenguaje ya no dice nada. La palabra lenguaje no dice nada, el lenguaje es la lenguaje arquitectónica, el lenguaje musical, sí. El lenguaje matemático. Eso es una asignatura que se puso en el bachillerato. Lenguaje matemático, como si lo importante de las matemáticas fuera ser un lenguaje, pero ¿dónde está esto? Y esto se lo tragó todo el mundo y apareció en el vocabulario de todos los estudiantes, no solamente de enseñanza media, sino de las matemáticas. Es un lenguaje, no va a ser un lenguaje, ¿verdad? No es un lenguaje en absoluto. Y entonces, precisamente el lenguaje matemático, sobre todo el álgebra, no es un lenguaje, en el sentido del lenguaje de palabras, porque no está totalmente articulado, es un código distinto. Y la comunicación es otra cosa diferente. Si la comunicación está pues entre las anchoas, entre los jíbaros y los pulpos, ¿verdad? Y los calamares y todo, y los pulpos, ¿verdad? Se comunican pero no hablan, claro. El lenguaje es otra cosa totalmente diferente. Y sin embargo, esta confusión que ha sido lograda a pulso por toda esta gente, pues habría que... Y que obliga a decir lenguaje de palabras, porque si dices lenguaje, pues no te entienden. Es decir, que se han envuelto tal cantidad de nieblas a los términos que han perdido el sentido. Y por eso me gusta mucho esa reivindicación, ¿verdad?, de distinguir. Muy bien. Sí, si andamos mal de tiempo. Nada, yo quería hacer dos preguntas. Desde luego, pues decir que esta apertura la he visto yo pues como una espléndida obertura musical con 3 movimientos, ¿no? Las 2 comunicaciones y los comentarios de don Gustavo, que en fin, que no tienen desperdicio ni mucho menos. Entonces yo quiero hacer una pregunta a Felipe y otra, no solo por cortesía, sino porque realmente me interesa saber algo más en relación a una referencia que has hecho de Menéndez Pelayo con respecto al brocense, concretamente sobre lo que te quiero preguntar, que dice que fue el padre de la gramática general y de la filosofía del lenguaje, ¿no? Y entonces mi pregunta es si puedes ampliarnos en qué se puede fundamentar Menéndez Pelayo para asignarle esta etiqueta de filósofo,
filósofo del lenguaje, porque claro, no es suficiente el hecho de que haya recurrido a textos clásicos, es decir, al Gorgias, al Crátilo, al de Interpretaciones tal vez, que eso no es suficiente, claro, ¿Por qué? Pues porque esas referencias que has hecho tú es justamente referencias a la parte lingüística de esos libros, no podríamos decir a la parte filosófica, no, ni mucho menos ha quedado recogido en lo que tú has expuesto ahí. Entonces, preguntarte esto, ¿verdad? Y porque, pues decir que el brocense pues hace una defensa de la racionalidad, pues eso es una cosa tan genérica, que claro que no determina en absoluto la morfología de esa posible filosofía. ¿Por qué? Pues porque la racionalidad está inmersa, es una nota de cualquiera de las instituciones, sean circulares, radiales, angulares, y entonces pues eso, que la palabra racionalidad no... Esto por un lado, es decir, la pregunta es en qué se funda Menéndez Pelayo para ponerle esta etiqueta. Y cuál es la parte filosófica que no sea exclusivamente porque ha citado a Platón y Aristóteles y porque habla de racionalidad. Y a Iván Vélez, que también me ha gustado como siempre sus exposiciones, en este caso pues eso, mucho más. Y nada, preguntarle por una cuestión, es como has hecho un recorrido por ciertos movimientos arquitectónicos. Yo recuerdo que cuando viví en Barcelona, un movimiento arquitectónico que llamó mucho la atención allí, que tuvo mucho eco, es la arquitectura Bauhaus, y muy concretamente quiero preguntarte por ello en relación a un edificio emblemático que es el Museo Miró en Montjuïc, que precisamente y que esta gente que convirtió aquello en una especie de lugar de peregrinación, era una cosa tremenda porque era la espontaneidad en grado sublime, pues hablaba de lo que sería el lenguaje de la luz. Pero curiosamente este edificio, a la vez como has hablado tú de sepulturas, pues eso, decirte que Montjuïc significa enterramiento de judíos, el monte en el que estaban enterrados los judíos. Bueno, ¿qué te sugiere esta idea? Y que suponga, pues eso, un comentario a una línea arquitectónica que no... Bueno, a ver si puedes añadir algo al respecto, Yo lo único que puedo decir es, yo creo que Menéndez Pelayo lo que ve que hay una filosofía del lenguaje aquí subyacente, sobre todo el intento de hacer una gramática universal común a todos los idiomas, ya involucra una concepción del lenguaje. Luego el univocismo ese en semántica que tiene el brocense, ya esa es una filosofía del lenguaje. De hecho, Wittgenstein, por ejemplo, no va a andar muy lejos de eso, ¿no? Y bueno, a lo mejor también hay gente que dice que Apolonio Díscolo ya andaba con estas cosas, con la estructura subyacente. Entonces, yo creo que el brocense lo dice todo con esta rotundidad, y yo en ese sentido podemos interpretar como es que es el primer gramático, el primer filósofo del lenguaje que habla de estas cosas que luego van a estar presentes en Chomsky de manera ya abiertamente formuladas y tematizadas, ¿no? Pero vamos, es lo que yo creo. Una acotación. Cuando ha utilizado Felipe la idea de filosofía aplicada al brocense por Menéndez Pelayo, que sí que es una filosofía. Mi acotación consistiría en la siguiente, es decir, de la filosofía tal como la entendemos hoy, tal como se entiende hoy en la democracia, es donde se dice la filosofía de la reunión que ha convocado, eso lo leí ayer, Rubalcaba por lo visto ha convocado una reunión de su Consejo Superior, ¿verdad? Y la filosofía de esta reunión. O bien, para decirlo en una expresión todavía más ridícula, la expresión que un hotelero sevillano hace 4 o 5 años le preguntaron, que muy boyante en su negocio, le preguntaron: ¿y cuál es la filosofía de su negocio? Respuesta, que la tengo yo recortada en un periódico de Sevilla, dice: mi filosofía se resume en 3 palabras: jamón, jamón y jamón, ¿verdad?
esta idea de filosofía está tan arraigada que está constantemente oyéndose y que refuta a quienes creen que la filosofía está de capa caída. Todo lo contrario, lo que está de capa caída es la filosofía académica, es así, está recluida en sus despachos, pero todo el mundo es filósofo. Es decir, que aquí se puede decir que la filosofía en la democracia está realizada ya y que la filosofía administrada por el Estado o por lo que fuera, pues no hace falta porque todo el mundo tiene su filosofía. Y entonces el individuo, la individua más analfabeto dice, mi filosofía es esta, esto constantemente, basta poner la televisión. Yo les ruego que se fijen. Pues mira, conozco la Fundación Miró, he estado allí y todo, es de un arquitecto llamado José Luis Ser, bastante importante. Se puede escribir a los postulados del movimiento moderno que podemos, siguiendo con estas analogías y metáforas, el movimiento moderno sería una especie de esperanto arquitectónico. Se quiso, claro, y de ahí su fracaso, porque luego, claro, las condiciones, su propio formalismo le llevó al fracaso. La ciudad de Brasilia es un ejemplo, en fin, llevar la Bauhaus, claro, fue la que emprendió, digamos, con Mies van der Rohe y compañía, fueron los que empezaron a desarrollar el movimiento moderno. Robert Venturi lo ataca en un edificio, o sea, en un libro, a mí me gustó bastante, Complejidad y contradicción en la arquitectura, ataca el movimiento moderno y tiene una cosa que a mí me gustó bastante, claro, cuando lo lees como estudiante estás imbuido en ese ambiente, incluso cuando vas a la Fundación Miró, si estás imbuido en los ambientes académicos tan peligrosos, pues tienes que poner así una cara de mucha circunspección ante las subjetividades hechas pintura de Miró, y bueno, en fin, luego ya se te pasa, pero pues ya digo, el libro de Venturi, una de las virtudes es detectar en la llamada arquitectura vernácula o popular pues cosas de gran valía, que la puede ver cualquiera que salga a un pueblo de Asturias, ve arquitectura de gran calidad, que se atiene y soluciona programas muy concretos y que desde luego no salen en las revistas, salvo en las que son, pues yo que sé, de paisaje y de turismo rural. Pero claro, esa es una de las denuncias que yo quería hacer, la exclusión de un montón de cosas. Entonces, ¿eso qué es? ¿Dónde vive la gente? ¿No vive en la arquitectura? ¿Por qué? Porque no tiene una firma, no hay un autor. En fin, el movimiento moderno pues trató, ya digo, pues de estandarizarlo todo. También venía ligado a procesos de industrialización, en fin, pero tiene sus grandes limitaciones. Claro, el problema de luego romper con este formalismo es que abres la puerta, como he tratado de exponer, a la incorporación de elementos que de la mano del ecologismo pues resultan delirantes también. O sea que, claro, ese es el problema de llevar las cosas al límite en estos casos, ¿no? Y con la Fundación Ser, pues bueno, pues un ejemplo más, ya te digo, de ese tipo de arquitectura. Pues quería preguntarte, Iván, ¿funciona esto? Sí. Una cuestión, yo leí hace unos años un libro de un filósofo americano, lingüista, se llama Jameson, que analizaba la teoría de la posmodernidad, se llamaba el libro. Y este hombre pues analizaba, yo lo leí por el cine, que me interesaba por lo que decía de cine, ya había escrito otro, la estética geopolítica, pero es que ahí hablaba pues de la literatura beat, de cuando empezó la posmodernidad, y mucho de arquitectura, muchísimo. Me chocó, yo no sabía que iba a leer cosas de arquitectura. Concretamente analizaba al tipo este que hizo el edificio en Bilbao, el Guggenheim, Frank Gehry, ¿no? Y analizaba una casa que hace en su casa de Santa Mónica, que decía eso, que su casa tenía que estar mezclada con la naturaleza, todo cristales, como si quisiera ver todo lo que había afuera. Pero claro, yo lo que te quiero comentar es lo siguiente: si miramos el Guggenheim no se parece en nada a ese edificio que es su casa. Pues, él hace un edificio para albergar un museo, desde dentro, lo cóncavo que comentabas, bueno, pero si lo miras desde fuera es una escultura, ¿verdad? Yo creo más que... Entonces, era comentarte esto para ver si me decías algo de este edificio, ¿no? En esa relación, ¿no? Que parece, porque has nombrado antes que la arquitectura no es escultura, sin embargo, en este caso... Hombre, lo que pasa, claro, evidentemente la arquitectura tiene una apariencia externa que en algunos momentos pues se acerca a la arquitectura, pero la arquitectura, o sea, tú no puedes meterte, bueno, esto se ha hablado aquí muchas veces, no te metes en la escultura, digamos, lo de las famosas faldas, no le puedes levantar la falda a una escultura de la que vimos anoche, de la
la regenta, ¿no? Por ejemplo. Eso, digamos, claro, es que el punto de vista que yo creo que tienen en gran medida todos estos arquitectos es muy, ya digo, escultórico, en el sentido que también vienen influenciados por el ambiente que está bien, de beat, pop, es decir, los grandes iconos, incorporarlo. Me parece que es Frank Gehry, que, si no es una leyenda, bueno, pues haciendo la maqueta de un edificio tenía unos prismáticos por allí rondando, los dejó al lado y los prismáticos hoy existen y se les ha buscado un contenido. En fin, es lo que te puedo decir, que sí, que claro, es que también depende, en fin, hay unos procesos ahí muy curiosos, el famoso scaling, pues ampliar de escala una cosa, pero bueno, realmente es forzar, a mí me parece que es en gran medida forzar muchas cosas, incorporar ese tipo de cosas. El Gehry, pues es que el Gehry también, el Guggenheim, perdón, pues también es un reclamo, tiene mucho de reclamo turístico, de centro de hecho, un problema habitual es hacer museos sin tener el contenido previsto, con lo cual hay que llamar mucho la atención y se piensa en el edificio y bueno, ya veremos luego lo que metemos dentro. Es lo que decía yo de la falta de sintonía muchas veces entre programa y proyecto y obra, y ese es el problema, y que soslayan temas muy prosaicos, que es lo lamentable de estas posturas desde mi punto de vista. Insisto, yo porque ahora lo estoy sufriendo en un trabajo concreto que es un plan contra incendios. Pues el plan contra incendios te dice que esa puerta tiene que ser de unas medidas mínimas estrictas. Ya te puedes poner todo lo lingüístico que quieras, pero lo tienes que cumplir. Es decir, que hay unos condicionantes de mucho tipo. Si no, mi pregunta venía a raíz de lo que salió de la economía del ahorro, del lenguaje en cuanto a los principios. Ese ahorro se podría entender, por ejemplo, como un ahorro de los tipos lingüísticos superfluos o ineficientes en la práctica empírica, o cómo se entiende un ahorro dirigido a esa finalidad, quizás de depurar el lenguaje de superfluidades o usos que no son no solo ineficientes en la práctica, sino que ineficientes en el sistema o en la teoría, ¿no? Bueno, simplemente solo hay 3 elementos en la oración congruente, que son el nombre, el verbo y las partículas. O sea que con eso ya te has ahorrado las 9 partes de la oración tradicional. Pero claro, pues se supone que eso tiene una explicación del por qué, ¿no? Del para qué y el por qué. Porque en el fondo el lenguaje reproduce lo real y lo reproduce de manera unívoca, y a cada elemento del lenguaje le corresponde un elemento de lo real. Pero porque eso real natural tiene que ser lo más adecuado, lo mejor. ¿Para qué? Que lo que hay. Dios hizo el mundo así es la vida, ¿no? Porque lo dice Dios, porque lo hizo Dios. Pero es que lo dice el borcense. Dios dio al hombre el lenguaje para poderse entender y poder pensar correctamente. Sí, bueno, eso es lo que dio Dios, no sé si lo dio Dios. Él utiliza el principio de razón suficiente. Habla de las causae, de las raciones. No, un poco me siento aludido por lo que dice Sebastián. Y yo creo que aquí de lo que se trata son de elipsis, de supuestos tautológicos, sí, que es un poco lo que ocurre también con la Bauhaus y el funcionalismo. Hay que ser funcional, claro, pero define la función primero. Existe otra corriente, es el brutalismo, sí, que era poner de relieve la estructura, que se viera claramente la estructura, sí, no sí, sé por claro, qué. sí, claro. Pero claro, cuando se habla del funcionalismo, siempre llama la atención, bueno, pero es que tener una habitación muy grande, ¿verdad?, que no sirve para nada, pero sirve para estar allí paseando, y si quieres esa función, claro, y es unos conceptos que se dan por supuesto, son peticiones de principio, y esto es lo mismo, ¿verdad? Es decir, si la economía del lenguaje, claro, si hay que ser el ahorro, tiene que ver también mucho con el concepto de economía fundado en la escasez, que es uno de los criterios más extendidos de la economía. La economía es la ciencia o el arte que distribuye los productos escasos. Eso es totalmente discutible. Por de pronto, las grandes crisis que padecemos como la actual no son de escasez, sino de superproducción. La superproducción produce luego la escasez, pero son de superproducción. Es decir, que la idea de escasez yo creo que es una idea raquítica para explicar lo que es la economía política. Y entonces si se dice, no, el lenguaje tiene que ser económico, no la gramática, el lenguaje, pues entonces te eliminas, pues qué sé yo, según el criterio de cada cual, pues ¿para qué sirve la Eneida? Pues para nada, ¿verdad?
salvo para leerla, claro. Y así sucesivamente. Quiero decir que aquí no es que tenga causas, es que es el concepto de economía de ahorro es el que es indiscutible. ¿Alguien más? Yo diría dos comentarios respecto al proyecto de Gehry. Es un ejemplo problemático doblemente, no solamente por lo que contiene, sino por cómo se proyectó. Ese edificio se proyectó haciendo maquetas en madera desde fuera para ver cómo quedaba el emplazado, y se digitalizó después el resultado para hacer las plantas, entendiendo que tenía que responder a lo que fuera en el interior, pero se vio desde fuera como una escultura porque formaba el inicio de lo que después se llamó la arquitectura milagrosa por un libro de Jasper Moyes, reciente del 2010, cuando ya esto ya todo llegó al desastre. Entonces es un caso límite en el que es difícil realmente predicar que el núcleo de ese proyecto sea el espacio interior, y después doblemente porque dentro están las esculturas de Richard Serra, en la que además también puedes acceder. Y se supone que lo que hace es comprimir, o como quieras, delimitar espacios de forma no es tan clara la distinción ahí. Eso uno. Y después un ejemplo muy claro, que no lo llegué a hablar con Iván antes de hacer la comunicación, respecto a lo de la arquitectura parlante o no. Esto se habló después cuando se hizo el proyecto de Libeskind del Museo Judío en Berlín, en el que se decía que se iba a proyectar, tratando de ejemplificar un discurso que uno iba a vivir allí, de lo que había sido el Holocausto y el desastre judío. La gracia de toda esta, era que era no sé si lo conocéis, pero una especie de figura quebrada en la que había una línea recta que se veía entrecortada, supuestamente haciendo una metáfora de que esa línea recta era la vida que se había cortado por toda la... Bueno, bien. El caso es que después los críticos llegaron allí y dijeron, esto al final es arquitectura de prospecto, porque o me dan el papel y me dicen la posología o no me entero de nada. O sea que al final todo son metáforas que no conducen. Y con respecto, una cosita, ¿no? Con respecto a los museos, pues también volviendo un poco a lo de antes, ¿no? Hay una palabra que se utiliza mucho en la jerga, que yo decía antes también: contenedor. Es un contenedor. O sea, el programa ahí, ya vemos lo que ponemos, ¿no? Eso por un lado. Y luego, pues evidentemente, lo del prospecto está también bien visto. Los famosos capiteles historiados, pues tiene que haber un relato oral que los soporte. Claro, el pueblo sería ignorante, pero claro, también necesita de una especie de revelador, de un narrador que le incorpore, porque si no perteneces a ese ámbito. Sí, ejemplos hay muchísimos, claro. Bueno, con permiso de los arquitectos tan eminentes que tenemos aquí, ¿verdad? Simplemente se me ocurre, cuando hablaba Iván, la distinción, cuando ha hablado de arquitectura parlante. Sí. Claro, la arquitectura parlante se refiere al lenguaje oral, al lenguaje de... Sí. Pero la otra arquitectura que citaba es la arquitectura escrita, o pintada, dibujada. Y entonces, entre el lenguaje oral y el escrito hay una distancia tan grande que una gran parte de lingüistas, entre ellos el Fedro de Platón, supone que el lenguaje escrito es una degeneración del lenguaje y una peligrosidad parecida a la que hoy muchos profesores de matemáticas tienen con las calculadoras estas mecánicas, que dicen que sirve para que los alumnos no aprendan a calcular, ¿verdad? Sino que entonces leer también obstruye el pensamiento, porque lo que tienes todo es leído. Claro, esto es una idea de Platón completamente anacrónica, y seguramente muy absurda, sobre todo si interpretamos que el lenguaje escrito es una fase más del lenguaje, de la evolución del lenguaje. Y muchas veces lo hemos defendido, y no solamente esto, sino la fase superior del lenguaje. Es decir, si no hubiera lenguaje escrito, no habría lenguaje en absoluto. Es decir, incluso desde el punto de vista de su poder, a mi juicio, el lenguaje escrito es una fase institucional del lenguaje, en donde el lenguaje cambia completamente de perspectivas con respecto al lenguaje hablado, que es una cosa casi propia de primates, por así decir. Y es decir, que cuando se dice que el hombre es animal que habla, el logos se interpreta como lenguaje, en principio, que habla, que escribe más que habla.
Y esa famosa discusión entre el lenguaje escrito y el oral está aquí reflejada en la arquitectura. Por eso la arquitectura parlante no es que defina solamente el lenguaje, sino el lenguaje hablado, precisamente. Es decir, según esta interpretación, la arquitectura hablada, además, tendría que ver mucho con la arquitectura católica, según aquella hipótesis que muchas veces he establecido, de que la diferencia esencial entre el catolicismo y el protestantismo es que Lutero vino después de Gutenberg, que era su socio capitalista, y entonces la Biblia, la impresión de Gutenberg, el famoso descubrimiento, sirvió para editar durante siglos la mayor cantidad de tonterías imaginables que inventó la humanidad, ¿verdad? Que tienen un interés pues, puramente antropológico. Es decir, que todos los libros de hechicería, de religión, de supersticiones, se propagaron gracias al invento de Gutenberg. Y entonces, ¿por qué? Porque los protestantes tenían que leer, por eso se extendió, mientras que los católicos podían ser analfabetos y sin embargo ir al cielo, porque escuchaban la palabra escrita del párroco, que venía del obispo, que venía del apóstol, y entonces era el lenguaje escrito, el lenguaje parlante el que primaba entre los católicos, mientras que los protestantes era el escrito. A lo mejor habría alguna correlación. Sí, yo además he elegido este ejemplo por el infantilismo propio de esta planta. Quiero decir que pero ¿por qué razón tiene que tener esta forma? Es que no tiene sentido. El pato que es feliz, el pato es el que ha puesto ahí. No, me refiero al de la arquitectura parlante, el de arriba, ¿no? Que quiero decir, bueno, eso por supuesto, lo del pato, pero que claro, que no sé por qué tiene que tener esa planta y que luego además no se percibe la planta. Tú vas andando, tú ves aquí pues ves elementos neoclásicos que es en el contexto en el que estaban. En fin, eran una especie de moralistas de la época, pero bueno. ¿Alguien más quiere hablar? Una cosita importante que dijo don Gustavo, lo de la escritura. Lo de la escritura, la importancia ahora con la tecnología del internet, que tiene el soporte de que ya no es necesario tenerlo escrito todo, sino que se puede hacer en video y tener el soporte. Entonces la importancia de la escritura para mantener la perduración en el tiempo es solamente soporte, ¿no? Entonces, si ya se tiene la tecnología para tener soportado en otro formato en el video lo que se dice, que lo que está escrito en el papel, entonces ya la escritura se desborda por el video y por la tecnología del internet, por ejemplo, ¿no? Bueno, aquí se podría sustituir la palabra escritura por visual. Es decir, tanto que fuera pintura como escritura. Es decir, no lo he oído sino la vista. Claro. Bueno, pues porque son cosas distintas, claro. Lo que hacemos entonces es un primer descanso. Quienes no se hayan enterado, estos petardos que escuchan, no pasa nada, ¿no? Enfrente está el llamado Pozo Moqueta, que es la sede de UNOSA, y entonces hay una manifestación cíclica los viernes de los prejubilados que se sienten afectados por los recortes, y probablemente pues por el mismo precio ahora en el descanso podremos ver, no sé si está ya la manifestación en marcha o no. Entonces a las 12:30 se reanudan las sesiones.